la última palabra que aparece en Hebreos 4:12. La última palabra que aparece en Hebreos 4:12. Las preguntas que quedaron pendientes, déjenme terminar esto y ya seguimos con ello. Ahí aparece el término corazón. Ayer di una definición de corazón. Dejen una notica por ahí en alguna parte. Mire, el corazón, refiriéndose al corazón de los hombres, de la humanidad, es el alma completa, todo el alma, más los aspectos del espíritu humano bajo el control del pecado. Ese es corazón. No estoy hablando del órgano físico, sino del término que se aplica a lo que está en el interior del hombre, en términos generales. Eso es corazón. Ahora, el alma completa. Corazón es el alma y los aspectos del espíritu humano bajo el control del pecado. Eso es corazón. ¿Recuerdan de ese texto que dice, dame, hijo mío, tu corazón? Dame eso que está dañado en ti. Dame eso que es contra mí. Por eso cuando encontramos algunas personas que no quieren ir a la iglesia hasta que no arreglen todos sus problemas, no han entendido la Biblia. Dios quiere recibir al pecador así, con todo eso. Él le está pidiendo el corazón y Él sabe que ese corazón es así, entonces entréguelo así. Y cuando nos recibimos entre nosotros, nos recibimos así, con ese corazón. Voy a pedir que escojan 2, 3 versículos donde está la palabra corazón, al azar, y metemos la definición para jugar un poquito. Porque Jeremías, ya que es bien conocido aquí, engañoso y perverso es decir, el alma y los aspectos del espíritu humano bajo el control del pecado. Eso es engañoso y perverso. ¿Otro versículo? ¿Qué dice Mateo 5:8? Beneficiado el alma y beneficiado el espíritu humano cuando está limpio. ¿Por qué? Porque cuando está limpio sirve a Dios. Otro versículo. Porque del alma salen los malos pensamientos y del espíritu humano salen los malos pensamientos. ¿Qué dice? En mí, sobre toda cosa guardada. Entonces aprenda a guardar su alma y aprenda a guardar su espíritu humano. Se hacen las cosas desde ahí, porque esa es la parte íntima. Se hacen las cosas desde el alma. Y en el Nuevo Testamento van a encontrar textos que se manda a servir al Señor desde el alma, en Colosenses. ¿Otra vez? Ok, toma las decisiones correctas ahí en el alma y en el corazón, en el espíritu humano. Hasta ahí. Si nuestra alma no nos delata, no nos divulga, y nuestro espíritu humano no nos delata, no nos divulga. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. El que cumple el ritual para con Dios desde su alma y su corazón.
No el sentido físico, porque está hablando de sentido físico y sentido moral y espiritual. Bien, ya suficiente ilustración. Díganos. Bien, entonces con el alma y en el espíritu. De ahí se deposita la fe o confianza para experimentar la justicia de Dios. De ahí sale la decisión de confiar en Dios. Bien, yo creo que ya con esos ejercicios ustedes pueden hacer el resto de la Biblia. Así se hace con cada término en la Biblia y es más fácil avanzarse en el conocimiento bíblico. Es hermenéutica nomás. Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Dos observaciones. No tiene guía para ir a Dios. El espíritu humano no tiene guía para ir a Dios. Y la conclusión es esta. Él sabe el camino entonces. Si no tiene guía, evidentemente, Él sabe el camino. Y esa es la conclusión de Eclesiastés 12:7. Lucas 23:46. Cuando Cristo está muriendo, Él dice que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, exclamó y expiró. El verbo expirar ahí significa se le salió el espíritu. No es el mismo expirar que va a encontrar en Hechos capítulo 5. Es otra palabra. Pero ahí, cuando Él decide entregar el espíritu, estoy pensando que Él como Dios está entregando el espíritu al Padre. Y la otra experiencia está en Hechos 7:59 de Esteban. Cuando está muriendo, lanzó una expresión parecida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es exactamente lo que hizo Cristo. Cristo dijo, en tus manos lo entrego, yo lo entrego. Esteban no dijo eso. Esteban dijo, en tus manos encomiendo, porque él no tenía la misma autoridad sobre su espíritu humano que Cristo. Quiero que me lean Eclesiastés 8:8. Eclesiastés 8:8, y si eso ayuda a los que están nerviosos por la muerte, es el propósito con el cual quiero usarlo. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, y la impiedad librará al que la posee. Una pregunta que en algún momento tuve que hacerme es si moriré antes o después. Hace años aprendí aquí con el rector de esa época, de hace 1000 años, que nadie muere la víspera. Eso lo aprendí aquí en alguna clase. Nadie muere la víspera. Así que nuestras preocupaciones sobre la muerte, yo espero que cesen. Si de veras nosotros creemos en un decreto inmutable, y que no habrá cómo alterar eso. Y ese texto dice que nadie podrá evitarlo del día que va a salir. Entonces, ¿por qué no descansamos y cesamos de eso? Y quitamos nuestros afanes y ansiedades a causa de la muerte, siendo que Cristo apareció para quitar el temor que tenemos sobre el imperio de la muerte. Y cesamos de eso. ¿Por qué
porque son afanes muy usuales del alma en ese contexto, está preocupada por la vida y la muerte. Esas son cosas almáticas y uno es bajo impacto de ella muchas veces. Lucas 16, 22. Me gustaría que lo lean, porque voy a mostrarle que es deducción, porque no está en el texto, pero quiero ser honesto con ustedes. Quiero que lo lean. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay algunas cosas ahí. Aconteció y dice que fue llevado. Y no dice qué fue llevado. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Pero no dice qué fue llevado. Bien. Vamos a descartar, porque nos toca hacer deducciones. No puedo decir que fue llevado el espíritu al seno de Abraham porque lo pongo en contraposición a Eclesiastés 12:7, ¿verdad? Tampoco puedo decir que es el cuerpo que fue llevado al seno de Abraham porque el cuerpo físico va al Seol, Hades, o va al cementerio o al sepulcro. Con otros textos, ¿qué es lo que llega al seno de Abraham? Es deducción. Eso no está en el versículo. Es deducción. Pero quiero que cuando hagan sus enseñanzas y sermones frente a la iglesia, también sean honestos con la iglesia y aprende a decirle a ellos, es deducción. Es mi conclusión, porque no está en el texto. Pero yo no puedo decir que fue llevado. Eso sencillamente viola la estructura del análisis gramatical y usted va a quedar al descubierto con cualquier persona que haga análisis gramatical, porque ahí no dice que el alma fue llevada. No dice, se saca por deducción. Los ángeles llevan el alma. Y voy a meter otra deducción ahí. Yo prefiero pensar que son los ángeles buenos los que llevan las almas de los creyentes al seno de Abraham. Esa es mi preferencia. Porque son los ángeles que están puestos al servicio de nosotros en Hebreos capítulo 1, versículo 14. No quieren contradecir eso, ¿verdad? Pero ahora estamos haciendo teología. ¿Por qué? Porque estoy justificando lo de ese versículo con otro versículo que está en el libro de Hebreos. Y la suma de dos versículos para apoyar una idea ya es teología, ya no es la Biblia en su estado y sentido puro, aunque lo hacemos muy a menudo. Entonces estoy admitiendo que estoy concluyendo que los ángeles buenos llevan las almas de los creyentes al seno de Abraham. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Una observación antes que sigo. Muchos de los datos que voy a dar ahora tienen que ver con el alma de las personas en el estado intermedio y no en el estado eterno. Así que no quiero que vayan a mezclar la estadía del alma en el estado intermedio con la estadía del alma en el estado eterno. Los datos que voy a dar tienen que ver con la estadía en el estado intermedio. Las personas que están todavía en el sepulcro o en el Hades, Seol, donde están en el estado intermedio. Y estas experiencias están ocurriendo en las almas que están en el estado intermedio. Yo no puedo pasar a esto
hasta después del tribunal de Cristo. No puedo pasar esta experiencia, eso es otra cosa. Y eso no está en la Biblia. Apocalipsis 6, 9 al 11, en el versículo 10. Primera observación. Las almas de los creyentes oran en el cielo, especialmente las que están debajo del altar y las que fueron asesinadas o matadas aquí en la tierra en los días de la tribulación. Esas almas están clamando debajo del altar y lo que están pidiendo es que Dios tome venganza contra las personas criminales, de creyentes. Eso va a acontecer en los días de la tribulación con las almas que mueran como mártires por causa de la persecución, quizás del anticristo en esos días. Esas almas van a orar en el cielo. Y yo no tengo versículo para decir que las almas de los creyentes en estos días oran en el cielo. Se distingue la diferencia. Solamente en la dispensación de la tribulación, las almas de los mártires oran y toman venganza, piden venganza en el cielo. Pero yo no puedo afirmar eso para la iglesia en el contexto de esta dispensación, porque no tengo un pasaje. Y es deducción que las almas sean llevadas al cielo por los ángeles, quizás porque no sepan cómo ir. Es deducción. Es posible que no sepan, pero te podemos pensar que es una cortesía de los ángeles. Dios determinó que ocurra o acontezca de esa manera, como cortesía o como un servicio delegado. Quizás Dios pudiera haber decretado que se fueran solas también, pero no lo hizo de esa manera. Y ahí mismo hay una observación más. Parece que Dios tiene un número determinado de mártires para esos días. No serán menos. Así que van muriendo un número exacto de personas en la tribulación decretado por Dios. Otra observación sobre el espíritu humano ahora. Nunca van a encontrar en la Biblia que el espíritu humano usa vestido. No va a encontrar esa observación en la Biblia. Así que no la busquen. No hay texto. Sencillamente no hay texto. Va a encontrar almas vestidas y que son vestidas en el cielo. Pero no los espíritus humanos. No hay texto para esto, para justificar. Tampoco se sabe mucho del espíritu humano en el estado intermedio. Solamente la cita que está en 2 Corintios 12, 2 al 4. Así que no hay mayores detalles sobre el estado intermedio del espíritu humano al irse con Dios o a irse a Dios. No hay mayor detalle sobre eso. Así que por eso voy omitiendo y pasando por alto cualquier curiosidad sobre eso. Es que no tenemos un texto diferente a ese para decir que el inconverso va a otro lado. Ese es el problema que tenemos. Si yo digo que el espíritu humano del inconverso va a otro lado, ¿con cuál cita lo justifico? No tengo. Entonces mejor me quedo con ese texto, porque ese texto no dice que hay que son creyentes o no. Solamente dice que el espíritu. Es que la cosa es esa. ¿Cómo digo que se va a quedar o que no se va a quedar? Porque no hay texto. Entonces la discusión va a resultar vana aquí. O sea, vamos a hacer una pelea, una discusión basada no en Biblia, sino en lo que cada uno piense.
Y no habrá fin para eso. Entonces cada quien va a seguir pensando lo que quiera, porque no tenemos una norma que... Entonces, yo digo, evitemos la discusión. Yo pienso que en la resurrección de los no creyentes, ahí estará de vuelta el Espíritu. En la resurrección de los... Cuando resucitemos, sí, el Gracias, espíritu vuelve y se junta con el cuerpo físico. Sí, ya hemos dicho Y entonces sí será definido su situación. No tenemos un texto para decir que habrá una condenación al espíritu. Van a notar que hay unos versículos en Corintios que enfatiza más bien la salvación del espíritu, aunque habla en el contexto de los creyentes. Entonces no quiero meterme a decir una cosa que no está escrita, porque no tengo base, no tengo fundamento, se va a quedar en la curiosidad nada más. Y uno puede justificar una cosa y otra, pero eso va a quedar a escala de nosotros. Sí. No hay sustento bíblico. Pero bueno, y hermano, tengo otra pregunta. La cuestión del alma del creyente y el alma del no creyente. Salmo 9:17 dice que los malos estarán en el Seol. Pero entonces usted dice que el alma del creyente también va a estar en el Seol. ¿Cómo es? Ambos, solamente que el Seol que está ahí debajo está dividido, o Hades que está ahí debajo está dividido, y parece que el Hades de los creyentes está más al fondo de la tierra y el Hades de los impíos está más en la parte superficial, porque levantando los ojos, dice la Escritura, los vio. Solamente que está dividido por una cima y no pueden traspasar de un sitio al otro. Pero ese texto dice que están ahí debajo. El Seol y Hades están debajo. Bueno, y cuando dice que no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Ok, porque en la resurrección, al resucitar Cristo, Él se fue en cuerpo, alma y espíritu a la diestra de Dios Padre. Entonces, por eso dice que no dejará mi alma en el Seol más de 3 días quizás. Y entonces, y cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la experiencia de los 3 días que va a estar en el estado intermedio Ajá, Cristo, ya. entre su muerte y su resurrección. Eso solamente se aplica a esos 3 días. Después no sabemos a dónde se va, ese fue otro sitio, Cristo ya. Gracias, hermano. Siga. Supongo que el pasaje de Eclesiastés, donde dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, o sea, yo puedo decir el espíritu del alma, el espíritu de los inconversos como de los creyentes van al cielo, ¿sí? Yo puedo decir, es mi suposición. Puedes decirlo, pero él dice que vuelve a Dios, no al cielo. A Dios quien lo dio. Bueno, ahora, cuando los creyentes resucitan, el espíritu vuelve nuevamente a la vida de la persona, cuando resucita. Del creyente. Ahora, ¿y de los inconversos también vuelve? No sabemos. Sí, pero recuerda que el alma es vida secundaria. Ustedes leen en Santiago 2:26 y leen en Génesis 35:18. ¿Quieren leer los 2 textos? Un momentico. Santiago 2:26. ¿Qué determina la muerte del cuerpo? El espíritu. El espíritu humano determina. Pero leen en Génesis 35:18. ¿Qué ocurre en el momento de la muerte?
se salen dos agentes de nosotros. Se sale el alma y se sale el espíritu. Los dos salen. Pero parece que es determinante que el espíritu es quien toma la iniciativa y determina este aspecto, y el alma tiene que hacer el papel de seguidora, de alumna, de discípula de el espíritu humano. Cuando estudian este tema de la muerte de una forma más amplia, va a encontrar que no hay mayor impacto en el espíritu humano acerca de la muerte. No es tan miedoso, no tiene tanto temor él. Pero los temores están en el contexto del alma. Es ella la que quiere salirse del cuerpo. Y es ella la que se sale del cuerpo en los momentos de presión y tensión. Va a encontrar eso en la Biblia. Así que no va a encontrar eso en el contexto del espíritu humano, sino del alma. Y vamos a ver unos textos más adelante. Entonces estoy diciendo que los dos salen, pero que el determinante para que la persona muera es el espíritu humano. Quiero pasar a Isaías 14, un momentico. Desde el versículo 9 al 15. El rey de Babilonia causó un impacto emocional cuando llegó al Seol. El rey de Babilonia causó un impacto allá. Y el texto dice que el Seol se asustó cuando llegó el rey. Era tan malo que hasta allá llegó su impacto, y los muertos que estaban ahí salieron a recibirle. No menciona cuál es muerto, quizás algunos de los servidores de él mismo, de los que conocían su vida aquí en la tierra, porque eso abrieron los ojos. Él dice que despertó muertos, y el verbo despertar significa que abrieron los ojos. Deduzco de las almas que abrieron los ojos cuando llegó el rey de Babilonia y salieron a recibirlo. ¿Y sabe cuál era la sorpresa de eso, los muertos que salieron a recibirle? Está en el texto. Pero ellos dijeron, ¿tú también moriste como nosotros? Porque en la tierra, ellos pensaban que el rey no moría, porque era en la enseñanza en la época. Decían que ellos se iban vivos, no sé para dónde, y por eso le hacían tumbas especiales. Y ya quizá conocen ustedes de las pirámides y otras cosas, no las pirámides colombianas, pirámides de Egipto. Ya saben. Entonces, mire, la sorpresa para ellos es que el rey de Babilonia también se murió como ellos, pero lo identificaron. Ellos sabían que es el rey de Babilonia. Entonces me llama la atención que en el estado intermedio nosotros conocemos las personas. ¿Quién es? Se conocen, se saben quiénes son. Juan 6:63, para justificar que el espíritu humano es el que da vida a la persona. Y 1 Corintios 5:5, para enfatizar que el espíritu humano será salvo.
Bien, solamente para justificar esa idea. Bueno, he terminado con todo este listado que acabo de entregar para justificar que el alma y el espíritu son dos agentes distintos. Preguntas sobre diferencia entre el alma y el espíritu ahora. Las preguntas que tengan para distinguir la diferencia entre el alma y el espíritu. Es tiempo de hacer eso, porque voy a cambiarme de tema otra vez. Dice, repito, ¿qué diferencia existe entre el espíritu animal y el espíritu humano? Porque vemos cuando Dios hizo al hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida, ¿cierto? Allí pues se deduce que es el espíritu, bueno. Y encontramos en Génesis 6, versículo 17, cuando la destrucción con el diluvio, en que el propósito era destruir todo ser en que hubiera espíritu viviente, ¿sí? Entonces ahí vemos que incluye animales, espíritu de vida. Ahí vemos que incluye animales. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el espíritu humano y espíritu animal? Porque aún estaba yo haciendo un análisis en la iglesia, me tocaba quedar ese tema del alma, y busqué la palabra alma para animal y no la encontré. O sea, que hablara de alma claramente, y no encontré relación con animales. Entonces vi la diferencia entre el hombre y el animal, y es que el animal tiene cuerpo y espíritu, y el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Fue la distinción que encontré. Explíqueme usted, hermano. Bueno, no te va a ayudar mucho la concordancia que tiene la Biblia al final, porque tiene una mezcla de todo ahí. Entonces no es muy saludable la concordancia esa. Una diferencia es que el espíritu humano es una creación especial que Dios hizo, como un cuerpo espiritual que hizo y introdujo en el hombre, con esas características de inteligencia, emociones, sentimientos y todo esto. Pero en el animal, Dios no sopló eso. En él dijo, produzca la tierra seres vivientes, y produzcan las aguas seres vivientes. Y se formaron los seres vivientes de manera integral. Y no por esos textos, pero por los que están más adelante, dicen que el alma del animal es la sangre, y el alma del animal está en la sangre. Es decir, hay una vida que hay dentro de esa sangre que es diferente a la sangre, que es el alma del animal, por cuanto respira y por cuanto toda la sangre de un animal se le puede quedar adentro y puede morir. Entonces no es en sí la sangre, es algo que está dentro de la sangre, que le da vida, le da respiración, actividad, movimiento al animal, y no para concluir que es exactamente la sangre, porque si fuera la sangre, los humanos hubieran inventado una cosa que ya no permite la muerte de los animales porque le sostiene la sangre adentro, igual hubieran hecho con nosotros los humanos. Entonces, una diferencia en cuanto a la creación es eso. Ahora, hay más diferencias que se pueden justificar a la luz de toda la Biblia. Por ejemplo, las almas de los humanos se pueden convertir a Cristo. Las almas animales no hay animales en el cielo, parece, salvo esos caballos que van a salir en la segunda venida, que no sabemos exactamente. Sí, deben venir con alma quizás. Bien, siga. Aló, hermano Demis, mire, ¿qué hacemos con esos pasajes donde parece que el alma es igual al espíritu? A nosotros nos enseñaron que en el paralelismo sinónimo, en la poesía hebrea, ellos daban dos líneas con diferentes palabras, pero era realmente la misma. Job 7:11 habla o dice lo siguiente. No sé si es un paralelismo sinónimo. Dice así: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu,
y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces se utilizan los dos elementos de espíritu y alma, pero los dos sienten. Igual Lucas, María también dice que engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Otra Sí. vez utiliza alma y espíritu. Ok, pero ¿qué es porque mantiene la diferencia de términos? Sí, es decir, ahí parece que el alma y el espíritu entonces fueran iguales. Si es un No. paralelismo Dentro de la sinónimo. poesía hebrea, que hay estos 5 o 6 clases de paralelismo, lo usa de esa manera. Pero hay una clase de paralelismo en donde mete un sinónimo que es parecido, pero no igual. Entonces no es que es igual. Hay una clase de paralelismo que es igual. Pero esa clase de paralelismo que está usando ahí no es igual, es algo parecido, pero no igual. Entonces, si repasa un poquito sobre poesía y estudia de los libros poéticos, hay 5 clases de paralelismo en los libros poéticos. Y ese que mencioné es una clase, pero no es igual. Alma y espíritu no son iguales ahí, son diferentes. Entonces, ese texto no te ayuda. Ok, pero sienten, dice que el alma se regocija y el espíritu también siente. ¿Son dos sentimientos entonces diferentes? El alma Dice aquí, dice, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Angustia del espíritu y amargura del alma. Entonces los sentimientos... diferentes en cada uno. No manejan los mismos sentimientos. Si hace el listado de los dos temas, va a encontrar una cantidad de prácticas a escala del alma que no siempre concuerdan con el listado del espíritu humano. Hay unas que son iguales, pero hay otras cosas que son diferentes. Una diferencia o algo puntual. ¿Cómo identificamos, cómo sabemos exactamente qué definitivamente no hace el espíritu o el alma mejor, ¿sí? Digamos los límites entre el alma y el espíritu, porque como estamos viendo, pues algunas funciones del alma y del espíritu son parecidas, son relacionadas, pero ¿cómo diferenciamos bien exactamente un límite? ¿Qué no puede hacer el alma que hace el espíritu? ¿Qué no hace el...? Casi todos los factores de tipo material, físico, son muy relacionados con el alma. Eso lo van a ver en los deseos del alma, que es el siguiente tema quizás para mañana o pasado mañana, mañana yo creo, mañana que es jueves. Entonces, sí, espera al siguiente. Pero hay un listado de deseos que son almáticos. Por ejemplo, comida. Eso es almático. ¿Cuándo ha visto un espíritu deseoso de comida? No va a encontrar tal idea en la Biblia. Viajes. Eso es almático. Eso no está en el contexto del espíritu. Y hay más cosas que si espera entonces. Siga. Separa al hombre como 3 seres distintos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo cuadrar entonces Génesis 2:7 cuando termina en la creación y dice, y fue el hombre un ser? Por la traducción, porque la palabra ser en tesalonicense se refiere a la existencia de la persona en forma integral. Pero la palabra ser en Génesis 2:7 es nefesh, es literalmente alma viviente. Entonces es una cosa de deficiencia de la traducción para nosotros. O sea, la Biblia sí distingue entre el ser de tesalonicense y el ser de Génesis 2:7. Son dos palabras que significan cosas distintas, no es igual. Siga. La sed de Dios es como un apetito, lo compara con cosas materiales, es como un apetito de querer tener a Dios. Y ellos literalmente con su cuerpo físico, los judíos, van al templo
Mi cuerpo también te anhela. Ellos iban ahí al templo judío a encontrarse con Dios porque él vivía ahí. La carne para simbolizar el cuerpo. Sí, está bien, no hay ningún problema en eso. Sí, una preguntita, Demis. ¿Qué relación habría, bueno, ya usted es la autoridad de nosotros en eso, en cuanto al diseño, la creación y diseño del hombre? Hay 3 verbos que se usan, que son crear, formar y soplar. ¿Qué relación tiene eso con la, si se puede llamar así, la tricotomía? No, lo que sé es más o menos los significados de cada uno, pero todo el uso en el contexto del Antiguo Testamento no. No, yo no tengo esa clasificación. No sé si la pregunta tiene que ver con la clasificación que hacen en el Antiguo Testamento. No tengo eso. El primer verbo es formar. Ese verbo tiene que ver con la figura que Dios iba a darle al hombre en su sentido físico, la figura. Y también tiene que ver con la presión que Dios iba a ejercer sobre el hombre y la presión que le iba a permitir o conceder, incluyendo la capa atmosférica, incluyendo la presión de adentro hacia afuera para comprimirlo. Ese es el primer verbo. Entonces tiene que ver con la formación en sí del hombre. Crear es porque lo va a hacer por la acción divina. Él lo hace, nadie más lo inventó, Dios lo inventó. Y el otro verbo que usaste es soplar, eso es para darle respiración, para que el hombre sea un ser respirante. Pero eso por los verbos que se usan, no por todo el contexto en relación a lo otro que preguntaste, porque de eso yo no tengo bosquejo así sintetizado. Presente. El espíritu fue creado, tiempo pasado. ¿Tiene alguna intención el verbo presente y el pasado o es solamente un juego de palabras por darle variedad? No, ahorita en este momentico decimos que tanto el espíritu como el alma son transmitidos por generación natural, es decir, se engendran ahorita. Son formados o creados, pero indirectamente. Entonces, quizás estoy usando eso para referirme a cuando Dios lo hizo originalmente. Pero no estoy buscando mayor diferencia en eso. Puedo escribirlo de otra forma, con otros tiempos. Algo más. Cambio de tema entonces. Número 5. La salida del alma del cuerpo físico. En Hechos capítulo 5, versículo 5 y versículo 10. Solamente lean Hechos 5, 5. El 10 tiene la misma idea, 12, 23 tiene la misma idea. Alguien que quiere leer el texto. El verbo expirar ahí significa que se le salió el alma. El verbo expirar se le salió el alma. Y en Lucas (21:26). Lucas 21:26.
y les voy a llevar a una deducción o conclusión con el texto. Alguien que lo lea. Desfalleciendo ahí es el verbo que significa se le salió el alma por exceso de temor. La versión aquí, hermano, dice los hombres que quedarán sin aliento. Sin alma. Esa es la misma palabra, sin sijis. Entonces, mire, la conclusión que quiero mostrarle es que frente a un peligro fuerte, un impacto fuerte, una presión fuerte, algo que nos acose, podemos morir de un susto. Y esto es impactado primariamente sobre el alma, no en ese contexto sobre el espíritu, sino sobre el alma. Entonces decimos, no, se murió de un susto, se murió de temor, pero el impacto recae sobre el alma, no sobre el espíritu humano. Y ese texto es clave para eso. Hay más, pero un texto para mostrarle tal cosa. Sí, si pueden ayudarle con micrófono porque... Lo que estoy sugiriendo es que no es bueno asustarse porque si se asusta el alma quiere irse. No, pero hay personas que dicen que tuvieron una experiencia de que murieron y después... Mentira, no siga. Mire, el texto dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto. Entonces no vamos a meter la experiencia de alguien que fue y vino y esto. Las personas que han muerto 2 veces ha sido porque ocurrió el milagro de la resurrección hecha por Cristo, por algún profeta, por Pablo, por Pedro, por algún apóstol en particular, que resucitaron, pero esas personas murieron otra vez. Esos son los casos excepcionales bajo algún milagro. Pero estas cosas que están diciendo que fueron y vinieron, eso viola la Escritura. No vamos a hacer controversia sobre la experiencia porque ellos van a justificar y decir, sí, yo me morí y fui y vine otra vez. Pero ¿qué dice la Escritura? Que está decretado que los hombres mueran una sola vez. Entonces, para salirme de ahí y decir, no, aquí tenemos 10 que no cumplieron eso. Estos han muerto ya 3 veces. Y uno escucha testimonios, inventos de estas cosas. No quiero controvertir con la experiencia. Me quedo con el texto. Siga. Quizás no es tanto la experiencia, se podrá llamar a esa experiencia no muerte, sino en el contexto del alma hay alguna experiencia. Estado de coma, ¿no le llaman? Estado de coma le dicen. El alma puede tener esa experiencia que pareciera muerte, pero no es muerte, porque ya tenemos el pasaje bíblico que dice que mueren una sola vez. Una dosis fuerte de anestésico hace crear túneles por todos lados. No, cuando están despertando, saliendo del efecto del anestésico, no tienen experiencias. Yo he oído de las mujeres que salieron después de un parto o de una que... Y también de los que han experimentado trasplante de corazón. También tienen experiencias así y no se murieron. No se murieron. Uno sí por exagerado, por hiperbólico. Dice, regresé, vine otra vez, me vino el alma al cuerpo, resucité, ya estaba más allá que más acá. Pero todo eso son los modismos de nosotros. Pero mejor quedamos con el texto. Salida del espíritu y el alma le sigue. Sí. Hay la posibilidad de que el alma salga, pero que el espíritu no. En Corintios hay una expresión que usa Pablo que es estar ausente.
pero no manejo bien esa temática y no quiero enredarme con eso. ¿Recuerdan la expresión de que está ausente, pero no está muerto? Hermano Demis, entonces, ¿qué es lo que sucede con el desdoblamiento? No, la ¿Qué Biblia es lo no que habla de practican? desdoblamiento, pero una posibilidad es lo que ocurrió, creo que a Ezequiel y a Pablo, que experimentaron dos lugares geográficos simultáneamente, siendo que estaban físicamente en un lugar y pudieron estar en otro lugar en su espíritu y tener dos experiencias simultáneas con dos grupos diferentes. Pero no es que su espíritu salió, porque si hubiera salido, muere. Entonces, una posibilidad es que el Espíritu Santo les haya provocado el espíritu humano para que tenga esa experiencia, pero no es muerte. Pero eso no sería, llaman desdoblamiento. No, tenga cuidado con los gnósticos entonces. El doctor Charles hablaba de la amplitud del espíritu. Nos enseñó algunas cosas. La pregunta es, ¿usted ha desarrollado un estudio sobre la amplitud del espíritu? Y si lo ha desarrollado, ¿nos podría compartir algunas cosas? Lo más que yo tengo es que seleccioné como 50 características del espíritu humano, pero no tengo estudio de eso. Tengo un listado ahí muy rudo, muy rústico, pero no tengo más de eso. ¿Quién sigue? Diga. En la ciencia médica, de vez en cuando ellos dicen que el cerebro está muerto, muerte cerebral. Todavía parece que el espíritu está ahí, pero uno no sabe qué tipo de información maneja el espíritu humano, pero él decide en qué momento sale. El cerebro no determina la salida, pero sí lo afecta. Hay una relación de cerebro-espíritu humano que uno ve que sí lo afecta, porque normalmente los que están muertos cerebralmente, generalmente el médico dice no hay nada que hacer, el corazón no recibe órdenes de allá, así que no bombea sangre y se produce la muerte y luego el espíritu humano sale. Así que usualmente mueren. No, déjeme arreglar allá con el hermano primero. Ya regreso. Bueno, profe, algunos médicos declaran a un paciente clínicamente muerto en un momento dado, así por segundo. Está muerto. Pero he oído que después el paciente revive. ¿Qué ocurre ahí? En ese estado, no sé si que le llaman catalepsia. Se equivocó el médico. Nosotros morimos una sola vez. No revivió. Se equivocó el médico. Espero que los doctores que están aquí no van a ofenderse. Sigue, hermano. No me dieron. Yo duré en estado de coma 3 días aquí en el hospital. No me dieron por muerto ni tampoco vi nada en esos 3 días. No recuerdo de nada. Pero, por ejemplo, hubo un hermano de nuestra denominación, un pastor, que estaba internado en un hospital en Bucaramanga, y a él clínicamente dice que murió, le colocaron las planchas de revivirlo, de reanimación, nada.
lo dieron por muerto, está listo, pueden seguir, que ya no hay nada que hacer. Y de pronto a las horas, el hombre revivió y después duró un poco tiempo. ¿Qué sucedió? Otra vez, yo creo que ya mencioné Eclesiastés 8:8. Las planchas no hacen volver el espíritu. Eso no concuerda con Eclesiastés 8:8. Si reanimó es porque todavía el espíritu no se había ido. Pero no hay ciencia que valga para eso. Entonces no quiero contradecir Eclesiastés 8:8 tampoco. Hermano. ¿Por qué no le traen el micrófono al hermano? Porque él va a hablar de una cosa fea para que escuchen. Hermano, va a dar una deducción sobre eso. Hermano, deducción, escuche. Él está preguntando de las brujas que supuestamente se les experimentan desdoblamiento. Lo más que puede acontecer es que bajo el permiso de Dios, de la misma forma como Dios puede hacer extender el espíritu humano en los creyentes, las fuerzas del mal pudiesen usar el alma para hacerla extender en esos contextos. No sé si... No es muerte. ¿Por qué una deducción así? Porque los que trabajan en el mundo de maldades satánicas pueden hacerle daño a las figuras en donde las vean y luego repercute ese daño en el cuerpo en donde se encuentra. Entonces una posibilidad es que lo hagan el alma, porque al espíritu no hay cómo herirlo, pero la extensión del alma es posible herirla. Entonces por eso estoy deduciendo eso, para no contradecir, pero yo sé que en la parte científica no emiten nada de esto, pero nosotros creemos en demonios, ángeles y el espíritu humano y alma. Entonces son las posibilidades, pero hermano, es complicado. Hermano, quiero preguntar o quiero comentar aquí. Hace unos 3 años o 4 años vi unas cintas que me las llevaron a mi casa para que yo las viera. Y esto fue de un pastor en el África o en el India que había muerto en un accidente, que se estrelló con una piedra en la avenida, en la carretera, y le llevaron el muerto a su esposa. Y entonces ella no se quedó limitada ahí, sino que se fue a una campaña grande que había 4 días después. Y entraron por la parte trasera de donde tenían las reuniones, porque no quisieron entrar el muerto de frente, entonces en la parte de atrás, y ella se basó en Hebreos 11:35, ¿ven? Que puede leerlo cualquiera. Ella basaba su creencia en esto. El hombre, después de 4 días, revivió. Lo primero que preguntó: ¿dónde está mi folder de apuntes? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces yo quedé aterrado de ese relato, de esa cinta que vi, y dice que se llama David, dice que vino hasta Colombia a predicar después de 4 días de muerto, y que es un gran avivamiento y gran extensión del evangelio. ¿Qué opinamos sobre ese episodio o ese accidente que sufrió? Pero ella basaba su enseñanza en Hebreos capítulo 11 verso 35, que los muertos fueron traídos a sus viudas nuevamente. No, está hablando de la experiencia de los mártires en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, porque está hablando ahí desde Abel, creo, hacia adelante, los mártires. Y quiere insertar su esposo en ese contexto, ¿no? Bueno, eso viola quizá la hermenéutica de abusar de los pasajes de su contexto. Y en cuanto a la experiencia, no me gusta negar las experiencias, pero es mejor que quedamos con la Escritura.
Porque Pedro aconseja eso, que es más confiable la palabra de Dios que la experiencia de nosotros. Entonces mejor que quedamos con la Escritura. Claro, la palabra es todo para nosotros. Vi otro caso y yo lo refuté enseguida. Fui invitado a una reunión católica y el cura empezó a decir que Lázaro nunca había muerto, que era una enfermedad de catalepsia. Cuando él terminó su reunión, el primero que estaba era yo reclamándole: estás enseñando lo que no dice la palabra. Y lo refuté por eso, porque él decía que Lázaro no había muerto, y todos sabemos que sí había muerto, porque la palabra lo dice. Y yo tuve que refutar eso en plena, no en plena en misa, ¿no? Sino después con el curita. Bueno, dejemos que él arregle su problema en el tribunal, si está ahí con nosotros, o de no en el gran trono blanco. Mire, en esa experiencia, en los testimonios nunca dice, ya el cuerpo olía podrido de lo muerto que estaba, ¿no? El cuerpo no se pudre, entonces no estaba muerto. No, 4 días muerto y no olía nada, entonces ¿qué muerto qué? No estaba muy muerto. Entonces yo creo que la persona o no estaba muerta o Dios lo dejó así sin que se despertara, pero estaba vivo. Porque cuando yo veo el testimonio de alguien, el tipo murió, tenía 4 días de muerto, eso olía horrible a proteína descompuesta, eso no se podía entrar. De repente se levantó y no olía más nada. Estuvo muerto, pero antes no está muerto. Bien, gracias. ¿Quién sigue? Diga. Hermano, escucho bien lo que dice acá el hermano. Y no sé si para todos está entendido que se sufre un caso de eso, es muy excepcional, que se llama catalepsia, y alguien ya por ahí la mencionó. Y eso, pienso yo que eso fue lo que le pudo haber pasado. La catalepsia es que la persona se cree que está muerto, y se han encontrado testimonios de personas que los han enterrado vivos porque sufrieron catalepsia. Y al desenterrarlo encontraron que la posición en que los colocaron no estaban así, se voltearon de otro lado. Entonces, sufrió catalepsia, duró 3 o 4 días ahí. Y el que sufre esa enfermedad, o ese caso, que eso es muy raro, oye, él desea liberarse de ahí, quiere decirle: yo no estoy muerto, yo estoy vivo, no me